Amigas y amigos, muy buenas a todos, el placer de saludarlos una vez más. Concluyó los cuartos de final de esta Copa Mundial de la FIFA 2026 y ya tenemos los emparejamientos para las semifinales de esta Copa Mundial de la FIFA 2026 desarrollado en Estados Unidos ya en estas instancias decisivas. Bueno, vamos a repasar lo que ocurrió en la jornada del sábado en el estadio Hard Rock Stadium en la ciudad de Miami, donde se enfrentaban Inglaterra y el conjunto de Noruega. El conjunto inglés venía de dejarle a uno de los anfitriones, a México, en el Estadio Azteca en la Ciudad de México. Lo ganó por 3-2 el conjunto inglés, con goles de Bellingham a los 36 y a los 38. Julián Quiñones puso el descuento. Harry Kane de penal puso el 3-1 y Raúl Jiménez había puesto el 3-2 final para el conjunto de México, que perdió contra Inglaterra 3-2. Inglaterra pasó a los cuartos de final. Y bueno, Noruega vino de ganarle a Brasil por 2-1 con dos goles de Haaland y descontó Neymar. Y por primera vez se enfrentaron en un mundial y en un mata-mata. Inglaterra se metió en semifinales con un doblete de Bellingham, como sucedió en octavos contra México. Jude Bellingham apareció este sábado con un doblete en la ciudad de Miami para hundir el navío noruego con un 2-1 y envió a Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026 tras un partido que se decidió en la prórroga y contó con dos goles, uno para cada equipo y un penal anulado por el VAR. Los tres leones se repusieron al golazo de Andreas Schöpfer e igualaron el encuentro en el descuento en la primera mitad, antes de rematarlo en el tiempo extra, donde tuvieron más mordiente que los vikingos. El partido en Miami era histórico para Noruega, que nunca había alcanzado los cuartos de final en un mundial o en la Eurocopa. Pero la primera media hora no pasará a la historia. Inglaterra sobaba el balón de lado a lado y una falta de la frontal de Harry Kane que mandó por arriba del travesaño, y las apariciones de Anthony Gordon desde la izquierda fueron los únicos destellos del inicio del partido. Adormecido por el ritmo inglés, tuvo que ser Noruega quien aceptara el primer golpe. Tras dos sustos de Haaland, el segundo de ellos, un cabezazo que repelió Jordan Pickford, un golpeo de Sherwood desde la banda izquierda acabó en la red de Inglaterra tras impactar en el palo. Cuesta saber si el noruego, la principal novedad en el once inicial, tras sus dos asistencias contra Brasil, quiso chutar o tiró un centro, pero fue suficiente para adelantar a los nórdicos y sacudir un partido que tuvo más chispazos que juego. El primero tras el gol volvió a ser noruego, aunque Alexander Sørloth se durmió en un contragolpe, en el que iba junto a Haaland contra un solo defensor y le pasó el turno a Inglaterra. Bellingham, como en octavos contra México, se echó a Inglaterra a la espalda, empató el partido tras recibir un buen pase de Gordon, recortar a dos defensores en el área y chutar cruzado. La banca noruega protestó que el balón había tocado el cable de la speed cámara que sobrevuela el césped, pero la FIFA aseguró en un comunicado posterior que el sensor del esférico no mostró que existiera ese contacto. Bellingham también dio a Harry Kane la asistencia para el 1-2, pero el 9 estaba ligeramente adelantado y su tanto fue anulado. La primera mitad de Inglaterra dejó mucho que desear. Pese al arreón final, el seleccionador Thomas Tuchel dio entrada a Bukayo Saka y Eberechi Eze por Noni Madueke y Declan Rice tras el descanso para despertar al equipo. Sin embargo, el problema estaba atrás, en la saga que había salvado tantos partidos a los ingleses en los últimos años, pero a la que hoy, con la entrada de Stones por el sancionado Jarell Quansah, le costaba contener las arremetidas noruegas. Una de esas embestidas vikingas en un saque de esquina puso el 2-1 por unos segundos en el marcador, pero el VAR llamó al árbitro a revisar la jugada por un empujón previo de Haaland y ordenó repetir el córner y devolver la igualdad al luminoso. Quizás eso es poleados por el tanto anulado. Noruega comenzó a crecer en el partido, mejorando
a partir del minuto 67 por la entrada de Oscar Bob y Antonio Nusa en los extremos y encerró poco a poco a los ingleses. Sin ocasiones extremadamente claras, Christopher Ayer tuvo la mejor cuando cabeceó el travesaño en un saque de esquina con 15 minutos por jugar del tiempo reglamentario. Inglaterra, no obstante, consiguió deshacerse progresivamente de ese control y acabó mejor los 90 minutos, pero sin gol. En un tiempo extra, comenzó con un regalo de Nidland, uno de los mejores jugadores noruegos en lo que va del Mundial, casi idéntico al gol de la victoria de España el día anterior. El guardameta no alcanzó a atajar un chut potente de Morgan Roach desde fuera del área y su rechazo fue aprovechado por Bellingham para anotar su sexto tanto en el campeonato y llevar el éxtasis a la hinchada inglesa. Pudo todavía ser mayor cuando Clement Turpin pitó un penal cometido sobre Jake Spence minutos después, pero de nuevo el VAR entró a corregir la decisión original del colegiado francés, que ha tenido tardes más tranquilas. La segunda parte de la prórroga empezó con una noticia sorprendente: la sustitución de Haaland, pese a que Noruega necesitaba un gol, con el noruego Magnus Carlsen, número 1 del mundo del ajedrez, observando desde la grada. Parecía que Ståle Solbakken sacrificaba su pieza más importante en aras del éxito colectivo, pero fue un sacrificio en vano. Noruega no consiguió generar peligro real en los últimos 15 minutos y en medio de los centros laterales y balones por arriba que no encontraban a los delanteros. Y bueno, Inglaterra pasó a las semifinales de esta Copa Mundial de la FIFA. Andreas Schellbrunn abrió la cuenta para el conjunto noruego. Jude Bellingham a los 47 y a los 93, o sea, los 3 minutos del primer tiempo de la alargue, le dio la victoria al conjunto inglés y va a jugar la semifinal. 13 remates de Noruega, 14 de Inglaterra, 5 remates al arco del conjunto noruego, 8 de los ingleses, 47% de posesión contra el 53%. Y vamos al último partido que se disputó en la jornada de este sábado. En Kansas City se enfrentaban Argentina y Suiza. Argentina-Suiza en el estadio Rock Stadium en la ciudad de Kansas City. La Argentina recibía a Suiza con más de 65.000 hinchas argentinos que coparon este recinto deportivo. Se enfrentaron dos veces. En el Mundial de Inglaterra 1966 se enfrentaron Argentina y Suiza. 2-0 el 19 de julio de 1966 en Eastpool, en Sheffield. Ganó con goles de Luis Artime y Hermindo Ortega, jugador que jugaba en River Plate en 1966. Y el último antecedente de estos enfrentamientos fue en el Mundial de Brasil 2014. Hace 12 años se enfrentaron Argentina y Suiza en el Arena Corinthians en San Pablo. Y fue triunfo agónico de la Argentina frente a Suiza a los 118 minutos, ya cerca del final del alargue, con gol de Ángel Di María que le permitió a la Argentina clasificar a los cuartos de final. Bueno, ese fue el último enfrentamiento con 2 victorias de Argentina en mundiales frente a Suiza. Sufrió, pero avanzó a la semifinal del Mundial 2026. Argentina en tiempo extra venció 3-1 a Suiza y se instaló en las semifinales de la Copa Mundial en la FIFA 2026, donde se va a medir frente a Inglaterra. Un gran gol de Julián Álvarez en el minuto 110 y en la única aparición estelar del delantero del Atlético de Madrid en todo el Mundial, complementado por otro a punto de acabar la prórroga de Lautaro Martínez. Sacaron del embrollo a una gris selección argentina que va a jugar este miércoles contra Inglaterra en la ciudad de Atlanta. Julián premió la insistencia de Lionel Scaloni, que le mantuvo en el 11, pese a que su paso por el torneo no había dejado más que la polémica que por querer abandonar el Atlético de Madrid. Pero la araña apareció cuando más se le necesitaba, cuando el albiceleste se esperaba por no poder superar la prórroga, a los 10 suizos que había dejado el VAR sobre el campo desde el minuto 72. Porque
En medio de la polémica sobre si se ayuda a Argentina, una decisión alimentó la hoguera y agitó un partido de cuartos que hasta entonces era plomizo. Fue apenas 6 minutos después de que Dan Doye castigara con un gol la indolencia albiceleste. Una jugada a la banda, una aparente entrada dura de Leandro Paredes que le valió la amarilla. El VAR le avisó acto seguido al árbitro portugués João Pineiro de que se había confundido de jugador. Una de las nuevas normas que entraron en vigor en el Mundial. El colegiado luso lo revisó, anuló la amarilla a Leandro Paredes y amonestó a Bredel Embolo. Y era ya la segunda amarilla que veía el atacante suizo, justo cuando el conjunto de Murat Yakin empezaba a creer en la clasificación. Fue el punto culminante de una extraña eliminatoria, tan extraña como la decisión de Lionel Scaloni de mantener el 11 que alineó frente a Egipto, un conjunto de que por momentos pareció bajo de pulsaciones y se acomodó a la rápida ventaja obtenida. Y estamos bien, reivindicó Scaloni la víspera para remarcarlo, repitió alineación, nada de jugadores de refresco, los mismos 11 que sufrieron la salida contra Egipto, con la consigna de no ofrecer dudas, de ahogar a Suiza en el centro del campo, de aprovechar el trabajo de Julián Álvarez sobre la salida del balón de los helvéticos, porque a falta de goles la capacidad del trabajo del delantero del Atlético de Madrid le mantiene por delante de Lautaro Martínez en las preferencias de Lionel Scaloni. Con eso fue suficiente para adelantarse pronto. El segundo córner consecutivo, Alexis McAllister, mal defendido por Digilson, cabeceó a la red del saque de Messi, menos de 10 minutos y Argentina tuvo el partido deseado. Desde ese momento Suiza tuvo el balón, pero sin un plan definido para desactivar las dos líneas defensivas argentinas. No supo qué hacer con él más allá de un disparo lejano de Sob y una incursión de Brennan Embolo al área que respondió bien Emiliano el Dibu Martínez. No hizo mucho más Argentina, que ni pisó el acelerador ni recurrió a Messi, prácticamente inédito. Llegó al entretiempo con la sensación de tener controlada la eliminatoria. Una imprudencia le costó cara. Subió líneas Suiza tras el descanso, jugó cada vez más cerca del área argentina y cada vez que tuvo que intervenir más el Dibu, hasta que una internada de Dan Doye por la izquierda, con pared incluida con Ricardo Rodríguez, la culminó con un tiro cruzado para empatar el partido. 1-1. Un gol para sacudir de su letrado a la campeona del mundo, que poco después se vio con un hombre de más. Tras la decisión del VAR y casi media hora con los 9 minutos del tiempo añadido para cometer su embestida final con Messi, esta vez sí completamente implicado. Con Suiza metida en su área, fue el momento en que Gregor Kobel, el héroe en la eliminatoria ante Colombia, para rechazar una volea de Lisandro Martínez y enviar el partido a la prórroga. Scaloni fue sumando efectivo, junto a Lautaro, con Julián, le dio la entrada a Nico González, Thiago Almada, luego Josema el Flaco López. Y Murat Yakin fue reforzando la muralla en un nuevo ejercicio de supervivencia, a la espera de los penaltis. No lo logró. Apareció el mejor Julián Álvarez, el delantero, que desea del Barcelona, por el que el Real Madrid ofrecía 150 millones de euros para, con un gol marca de la casa, desde fuera del área, con un rosca, y encarrilar una victoria que sentenció Lautaro Martínez y va a enviar a los campeones del mundo a jugar una semifinal caliente contra Inglaterra. Será el día miércoles. Bueno, y así pasó estos partidos de los cuartos de final. Argentina le ganó 3-1 al conjunto suizo con goles de Alexis McAllister a los 10. Dan Joe puso el empate. Brett Embolo se fue expulsado con 2 amarillas. Julián Álvarez en el alargue puso el 2-1 con un golazo al ángulo y Lautaro Martínez sentenció el compromiso. 23 remates de la Argentina contra 13 de Suiza, 7 remates al arco del conjunto argentino contra 5 de los ingleses, 59% de posesión contra el 41%. Y bueno, ya nos estamos acercando a la última semana de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que será el próximo domingo, la final en el MetLife Stadium, Nueva Jersey. Y bueno, pero
las semifinales. Se va a jugar el martes y el miércoles. El 14 de julio a las 16 horas en el estadio AT Stadium en la ciudad de Dallas, un partidazo. Francia frente al conjunto de España. Y en el Mercedes-Benz Stadium en la ciudad de Atlanta, un día después, el 15 de julio, van a jugar Inglaterra-Argentina. Será otro de los encuentros que tiene antecedentes muy recordatorios, que vamos a hablar en la próxima semana. Bueno, ha sido un placer. Nos encontramos la próxima semana para hablar en los partidos de la semifinal de esta Copa Mundial de la FIFA 2026. Gracias, buenas noches.